amigos y amigas de YouTube, les hago este video en esta ocasión para hablar un poco de lo que es mi práctica docente. Además de ilustrador, artista y fanático y aficionado más bien de la filosofía, también soy docente de nivel secundaria. Y quiero hablar un poco sobre el proceso educativo, la práctica docente en relación a lo que son las identidades educativas. Sabemos de entrada que un maestro trabaja en un contexto determinado. Significa que cuando vamos a una escuela a trabajar, estamos trabajando con no solamente sujetos en un sentido muy abstracto o números en una lista, sino personas. Los chicos y chicas, nuestros alumnos, son personas que llevan una historia detrás y que están encajados o instalados en una cultura particular, ¿verdad? Esta cultura es la que conforma su identidad. A través de entender la identidad de cada uno de los alumnos, que es nuestro, de donde vamos a trabajar, con quienes vamos a trabajar, para los que vamos a trabajar, conocer su identidad en estos contextos culturales nos permite muchas cosas en torno a la práctica educativa, en la práctica docente, que vendría a ser, por ejemplo, principalmente saber la manera en la que vamos a trabajar, qué cosas nos pueden ayudar dependiendo de la formación cultural que ellos tienen. En mi caso, y un ejemplo, es haber analizado qué tanto sabían mis alumnos del arte en los conceptos, la teoría y la historia del arte, y qué formación cultural, qué elementos culturales relacionados al arte consumían. Descubrí, por ejemplo, que veían videos de YouTube, que escuchaban música actual y que veían series de anime. En este caso, yo tomé estos elementos al conocer que esto es lo que les gustaba y los relacioné a los conceptos del arte. Por ejemplo, trazar una relación entre la vanguardia del expresionismo alemán y Shingeki no Kyojin, o sea, Attack on Titan en su traducción al inglés. Es decir, a través de este anime, yo relacioné la obra, por ejemplo, de Otto Dix, un pintor de expresionismo alemán, que es como el antecedente de la caricatura. De esta manera ellos además descubren que lo que ellos consumen ahora tiene relación con la historia del arte, con los conceptos y los movimientos artísticos. En ese sentido, lo que yo hice fue identificar qué tienen mis alumnos, en dónde están instalados y cómo voy a utilizar esto que conforma su identidad cultural para crear una manera, una metodología, un material didáctico incluso para poder abordar los conceptos de arte que yo quiero abordar. Conocer a nuestros alumnos implica siempre saber dónde están instalados, saber de dónde vienen, quiénes son, qué dicen, qué hacen, qué les gusta. Saber también, por ejemplo, en otro ejemplo concreto, la secundaria donde yo trabajé tenía el problema económico. Yo trabajé en la escuela, en colegios, y en los colegios los papás más bien se preocupaban por el contenido de la asignatura de artes. Van a aprender a pintar, van a aprender a dibujar, o van a saber teoría, historia del arte. Pero en este contexto en el que yo estoy, que es un contexto un poco más humilde, los padres estaban más interesados en saber cuánto iban a gastar en los materiales que en el contenido educativo, en el contenido de la materia, de la asignatura de artes. En este sentido, aquí mi práctica docente cambia. ¿Por qué? Porque ahora tengo que adecuarme a una realidad fáctica de mis alumnos. Es que la economía es un factor importante en esta identidad. Entonces yo no podría exigir tanto en cuestión de materiales porque sería muy difícil trabajar, se complicaría. ¿Qué tuve que hacer un poco? Primero que nada, enseñarles el arte contemporáneo. El arte contemporáneo, como sabemos, ocupa elementos muy básicos, sencillos, y realmente la forma no está sujeta al significado. Quiere decir que puedo hacer arte con lo que sea mientras el significado sea lo verdaderamente fuerte. En este sentido, yo trabajé el significado con ellos, dejando la forma de cómo hacer la pieza un poquito menos importante. En este caso, así ellos se sentían con la libertad y la confianza de poder reciclar material, realizar una obra muy buena en términos de discurso, en términos de significado, y estarían contentos con el resultado. ¿Por qué? Porque ven que el arte contemporáneo, artistas de renombre, ya sea de Francia, ya sea de Alemania, ya sea de México, de donde sea, europeos, como sea, se dan cuenta que con poco, con elementos muy sencillos, ellos pueden crear obras con gran significado. Y en este caso me ayudó para poder trabajar y desarrollar el eje central de la asignatura de artes, que es la creatividad. Entonces,
La práctica educativa está sujeta a las identidades de nuestros alumnos. Comprenderlas es poder establecer una metodología, una forma de abordar los contenidos en la que le sacamos el mayor provecho a lo que ellos son, porque ellos también nos aportan y el docente siempre va a estar en un reto absoluto a la hora de enfrentar un salón de clases, porque no puede llevar su metodología y querérsela poner como la zapatilla de cristal a Cenicienta, porque no entra. Tenemos que adaptarnos en todo momento y por eso es importante conocer estas identidades educativas. Y para ir terminando, no solo las identidades educativas de, pues digamos, los alumnos, también de los compañeros de trabajo, saber si el maestro anterior de artes pudo alcanzar los contenidos en la currícula esperados, trabajar con nuestro director, que va a ser la base, el que nos va a guiar en todo este proceso, el cuerpo administrativo, incluso los padres de familia, que sabemos que es un poco complicado a veces debido a que no siempre tienen todos un interés activo en el aprendizaje de sus hijos, pero comprender cómo trabajan, comprender todo eso, nos va a ayudar a tener una práctica docente muchísimo mejor y pues sacarle mayor provecho a nuestras cualidades y también a las cualidades de los alumnos, que es lo más importante. Muchísimas gracias por ver este video.